Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Jesús González. El día de hoy tenemos muchos temas que conversar. Tenemos la exitosa gira de Edmundo González que está teniendo hoy por toda la Unión Europea. Tenemos también el tema que está tocando a muchos venezolanos hoy que tiene que ver con Estados Unidos, con las posturas del presidente Donald Trump, no solamente de cara a Venezuela, sino también de cara a los venezolanos. También vamos a hablar de la reforma constitucional que el chavismo quiere llevar adelante en nuestro país. Vamos a hablar de migración, vamos a hablar de sanciones y de muchas otras cosas que hoy nos afectan a todos los venezolanos, pero sobre todo afectan también la causa democrática, la lucha por la libertad y afectan ese futuro que todos estamos soñando en construir juntos y de la mano en esa Venezuela en la que todos queremos vivir y con la cual soñamos y nos merecemos. Entonces, sin más que añadir, los invito a unirse a este canal, a seguirnos en este canal, porque eso nos ayuda a llegarle a muchas más personas con contenido como este y contenido de distintos tipos que sean de interés para ustedes y también para muchas más personas y pueda llegar a mucha más gente este gran esfuerzo comunicacional que estamos haciendo. Sin más que agregar, pues avanzamos. El primer tema que es importante que quiero tratar hoy con ustedes es este tema que salió en las noticias, muchos lo deben haber visto, que tiene que ver con el Centro Carter. El Centro Carter dio esta semana a conocer su informe final sobre las elecciones presidenciales en Venezuela y dijo varias conclusiones muy importantes. Destacó, por ejemplo, el tema del abuso de los medios del Estado en la campaña electoral. Destacó el tema de la persecución política contra la disidencia, pero también contra la sociedad civil que se organizó para apoyar una opción distinta a Nicolás Maduro durante la campaña, para apoyar a Edmundo González. También destacó, entre otras muchas cosas, que el día de la elección hubo irregularidades en todo el proceso y las conclusiones a grandes rasgos de este informe es que la elección no solamente no fue justa, sino que no fue democrática, que hubo un fraude en la elección presidencial y sobre todas las cosas destacó este informe del Centro Carter que las actas mostradas por Edmundo González son las actas reales, las actas oficiales, las actas del CNE y las actas que finalmente acreditan su victoria. Jesús, ¿por qué esto del Centro Carter es tan importante y por qué es distinto a lo que habíamos visto en el pasado? Bueno, lo primero es porque el Centro Carter fue el invitado de mayor nivel que hubo como observador internacional en las elecciones en Venezuela. Es decir, para las elecciones del 28 de julio, en las cuales Nicolás Maduro no permitió que asistieran observadores de distintos países de la región, no permitió que asistieran observadores de la Unión Europea, no permitió que asistieran observadores del gobierno de los Estados Unidos, no permitió que asistieran observadores de la OEA, no permitió que asistieran observadores que tradicionalmente son los que están en países donde hay elecciones democráticas, países donde hay separación de poderes, países donde el poder electoral es una institución fuerte, una institución firme. Este tipo de observadores internacionales, la dictadura venezolana no los permitió. Y ellos lo que buscaron fue observadores que fuesen afines a ellos y observadores que ellos pudieran sentir que pudieran medianamente lavarles un poco la cara al proceso electoral porque ellos sabían lo que iba a pasar en ese día de la elección y ellos sabían que se iban a querer robar la elección y que iban a buscar robarse la elección. Entonces, lo que sucedió es que ellos, dentro de la gama de observadores que tuvieron, incorporaron al Centro Carter. Centro Carter que, por cierto, fue recibido en Venezuela con bombos y platillos. Incluso el mismo ministro de Justicia y uno de los hombres fuertes del chavismo, que es Vladimir Padrino López, los recibió por todo lo alto, los recibió con honores y alabó su extraordinario trabajo, claro, porque el Centro Carter había formado parte de distintos procesos electorales en Venezuela y había avalado el triunfo del chavismo en otras oportunidades. Entonces, ellos básicamente lo que hicieron fue decir, aquí hay una institución de prestigio, de hecho fue la institución de mayor prestigio que ellos invitaron como observador internacional a la elección en Venezuela, los tuvieron en Venezuela y les permitieron pues pasar por los centros, ver todo el proceso de auditoría del registro electoral que ellos hicieron, ver todo el proceso electoral, ver el tema de la impresión de las actas, ver el tema del escrutinio ciudadano, ver el tema de los testigos, ver la movilización de millones de venezolanos que el día de la elección, el 28 de julio, salieron masivamente
a votar por un país distinto. Todo esto lo hizo el Centro Carter, invitado por el chavismo el día de la elección. Pues resulta que el Centro Carter en su informe final dice que Edmundo González sí ganó las elecciones, que el chavismo hizo absolutamente todo fuera de la legalidad para que no las pudiera ganar, pero aún así las ganó, y que las actas que tiene Edmundo González certifican que las ganó. Esas famosas actas que le han dado la vuelta al mundo, que el chavismo dice que son mentiras. Pues los mismos observadores internacionales que el chavismo trajo a la elección corroboran que esas actas son ciertas y que Edmundo ganó dándole una paliza a Nicolás Maduro en las elecciones. Le ganó con más del doble de los votos, con el 70% de los votos. Y la consecuencia de esto es que el Centro Carter certifica que Nicolás Maduro se robó las elecciones, le robó a los venezolanos el resultado de la elección presidencial del 28 de julio. Por eso es tan relevante. ¿Por qué? Porque viene a engrosar mucho más todo el expediente que se está montando contra los perpetradores de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, con Nicolás Maduro a la cabeza, y esos crímenes de lesa humanidad tienen una cantidad importante de aristas, de persecución, de tortura, de asesinatos, de exilio forzoso a miles de venezolanos, de desplazamiento a millones de venezolanos, porque la migración de venezolanos, más de 8 millones de venezolanos se han visto forzados a salir de su país, mucho más que otros países que hoy están en guerra, pero largamente más que otros países que hoy están en guerra. ¿Por qué? Por la crisis humanitaria compleja que hay en Venezuela. Y el responsable de todo esto es Nicolás Maduro. Es el chavismo, es el PSUV. ¿Y cuál es el mecanismo democrático y pacífico que tienen los pueblos para solucionar los problemas? Las elecciones presidenciales. Y los venezolanos, a pesar de todo, fuimos a elecciones presidenciales y estos tipos se robaron la elección. Y ya no es que lo diga yo, no es que lo diga Edmundo, no es que lo digan las decenas de países del mundo que lo están diciendo, es que los observadores internacionales que el mismo chavismo llevó a Venezuela están diciendo que Nicolás Maduro se robó las elecciones. Están diciendo que Edmundo González es el ganador y están diciendo que las actas electorales son la prueba directa, concisa y transparente de la voluntad popular expresada por toda Venezuela el pasado 28 de julio. Entonces, esto del Centro Carter es importante, es muy importante. ¿Por qué? Porque es una pieza más de todo este rompecabezas que los venezolanos tenemos años armando y que cuando esté completo nos permitirá que se tomen las acciones que se tengan que tomar para salir definitivamente de la dictadura y empezar la reconstrucción de Venezuela. Otro de los temas de esta semana ha sido la continuación justamente de la gira del presidente electo de todos los venezolanos, corroborado además así no solamente por las actas oficiales que le dan el triunfo, sino por los observadores oficiales que llevó la misma dictadura a Venezuela, que dan fe de que Edmundo ganó las elecciones. La gira de nuestro presidente electo ha continuado y esta vez sigue por Europa. Luego de una gira muy exitosa por la región, por toda América Latina y por todo Estados Unidos, ahora también emprende una gira en Europa en la cual estuvo en Alemania, estuvo además en un foro por la seguridad mundial, siendo el único presidente de la región en hablar ahí y además siendo el caso Venezuela el único caso que se trató de toda América Latina en ese foro de seguridad mundial. ¿Por qué esto es importante? En primer lugar, por la característica de este foro. En este foro había personalidades y tomadores de decisiones del más alto nivel de los gobiernos más importantes del mundo. Este foro estuvo además presidido y él compartió panel con la presidenta del Parlamento Europeo, quien además dijo una frase que es muy poderosa. Ella dijo que ella estaba sentada en ese podio siendo presidenta del Parlamento Europeo porque ella se midió en votos y ganó. Y que por eso mismo ella hablaba con Edmundo González como presidente de Venezuela porque Edmundo González se midió en votos y ganó. Y esto es muy fuerte porque es un reconocimiento del Parlamento Europeo, repito, otra pieza más de este rompecabezas que estamos armando los venezolanos, es un reconocimiento del Parlamento Europeo al triunfo de Edmundo González, es un reconocimiento del Parlamento Europeo a que Edmundo González es el presidente electo de todos los venezolanos. Eso es uno de los temas, pero otro de los temas
es que dentro de este foro se calificó a el régimen de Nicolás Maduro, la dictadura que hoy está en Venezuela, como una amenaza para la región y para el mundo. Y esto lo hemos hablado anteriormente en otros capítulos del podcast, que es que Nicolás Maduro se ha ido convirtiendo en una amenaza para la seguridad, no solo de Venezuela, sino de otras partes del mundo. Tenemos el caso del teniente Ojeda en Chile, por ejemplo, que sufrió un asesinato atroz y las autoridades chilenas, en colaboración con las autoridades de Estados Unidos, ya están apuntando a que los autores materiales de dicho asesinato fue el Tren de Aragua, pero también ya están apuntando a que los posibles autores intelectuales de este asesinato vinieron desde Venezuela y son nada más y nada menos que los altos jerarcas del chavismo. Entonces, esto unido a la emisión de pasaportes que se ha hecho a miembros de grupos terroristas a nivel internacional que han sido pasaportes emitidos desde Venezuela, a algunos de ellos con el agravante que han sido emitidos en calidad de diplomáticos. Esto más la corrupción transnacional que tiene el chavismo, las decenas de miles de millones de dólares, producto de la corrupción, del lavado de dinero, del saqueo a la nación que hay distribuido por el mundo y que afecta a las instituciones democráticas de otros países. Y esto también unido, evidentemente, a todo el tema transversal del narcotráfico y de cómo las instituciones venezolanas están, les ha permeado duramente el narcotráfico, todo el tema del cartel de los soles, las recompensas que están sobre las órdenes de captura a los principales cabecillas del cartel de los soles, todo este tema que ha convertido al chavismo en una amenaza para la región y para el mundo. Todos estos temas también fueron tratados en este foro que, como les digo, es integrado por muchas de las principales autoridades y tomadores de decisiones en materia de seguridad internacional del mundo. Entonces, es importante, es importantísimo. Adicionalmente a eso, el presidente Edmundo González tuvo una reunión tratando también temas de seguridad de Venezuela y temas de seguridad del mundo con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel para hablar justamente de cómo el régimen de Maduro se había convertido en una amenaza internacional, y esto lo hizo un día antes de que el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio tuviera visita formal, visita oficial a Israel. Y todo esto está conectado porque ustedes ya saben claramente cuál es la posición, porque él lo ha dicho en público y también en privado, de Marco Rubio con el tema Venezuela, con el tema chavismo, con el tema dictadura y cómo esto supone una amenaza para las democracias del mundo, adicionalmente a lo obvio que es una amenaza para el pueblo de Venezuela. Pero además de eso, Edmundo González también tuvo una reunión presencial con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. En esta reunión, el tema que se trató fue el tema de Venezuela. Un tema que también hemos tratado en este podcast, lo pueden revisar en episodios anteriores. Todo el tema, le dedicamos de hecho un capítulo completo a hablar a profundidad del tema de la Corte Penal Internacional, pero esta reunión es clave y es trascendental en momentos como este, porque a día de hoy, como algunos de ustedes saben, pero es importante que esta información la maneje absolutamente todo el mundo, el único país de toda la región, que tiene abierto hoy una investigación en la Corte Penal Internacional es Venezuela. Es Venezuela. ¿Por qué esto es importante? Porque por el mismo esquema de la Corte Penal, la Corte juzga responsabilidades individuales. Entonces, en la etapa en la que nos encontramos hoy en esta investigación que hay sobre Venezuela, ya la Corte da por hecho, o sea, ya pasamos la parte de los supuestos, es decir, ya la Corte tiene certeza de que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad. Y en este momento están investigando quiénes son los que cometieron estos crímenes de lesa humanidad, están armando el caso y luego de ahí vendrían las órdenes de captura a los posibles responsables o a los que estén acusados de responsables de haber cometido estos crímenes. Y esas órdenes de captura se espera, o hay una posibilidad importante de que salgan este mismo año 2025, porque el caso ya, como les digo, está avanzado. Han salido muchos rumores, han salido muchos cuentos, muchas veces, y mucha desinformación que viene del chavismo. También hemos tratado en este espacio el tema de la desinformación,
que apuntan a que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional pues está vendida al chavismo, porque tienen vínculos familiares, porque tienen vínculos económicos, por lo que sea. Pues resulta que el chavismo, cuando empieza la investigación, contratan como parte del equipo consultor, como parte del equipo de abogados para defenderse a la cuñada del fiscal. Pues el resultado de esto fue que en 6 apelaciones que hizo el chavismo las perdieron todas. 6-0. Todas las apelaciones que montaron las perdieron y el caso avanzó y el caso está en el punto que les estoy comentando. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que dice el aparato de propagandas del régimen y otra cosa es la realidad. Y la realidad es que a estos tipos hoy les están montando una investigación como posibles perpetradores de crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Y eso puede acarrear a una orden de captura contra uno o varios de ellos, que sin lugar a dudas va a ser un caso fundamentado, porque así es como trabaja la Corte, un caso fundamentado y lo suficientemente sólido como para que no se caiga. Es decir, la famosa bala de plata y la famosa, digamos, operación quirúrgica para llegar a quien tiene responsabilidades sobre todo lo que está pasando hoy en Venezuela. Y esto es clave y es muy importante porque, insisto, es parte de un todo que nos acerca mucho más a lo que todos los venezolanos queremos, que no es otra cosa que vivir en democracia, vivir en libertad y reconstruir nuestro país. Edmundo sigue avanzando en esta gira. Adicionalmente a eso, también ha estado en Suiza y en Suiza tuvo una reunión también con Naciones Unidas y en esta reunión con Naciones Unidas, donde también lo reconocen en su condición y en calidad de presidente electo de todos los venezolanos, pues en esta reunión él expuso claramente el caso lo que está sufriendo hoy en día los venezolanos, expuso todo el tema de la persecución contra los dirigentes políticos, pero también contra los ciudadanos de a pie, simplemente por querer un país distinto. Todavía tenemos hoy en Venezuela más de 1.000 presos políticos. Recordemos que luego el 28 de julio hubo más de 2.000 presos políticos, pero desde que llegó Nicolás Maduro al poder, según cifras, por ejemplo, del Foro Penal, ha habido alrededor de 20.000 presos políticos, personas que han sido detenidas única y exclusivamente por pensar distinto o por manifestarse en pro de la democracia y en pro de los derechos humanos. El presidente electo Edmundo González también habló de lo que está sucediendo con los asilados, con el equipo de María Corina Machado, que sigue asilado en la Embajada de Argentina con protección de Brasil. Entonces, bueno, todo esto es clave, todo esto es importante, porque se sigue levantando la voz en contra de los distintos crímenes que está cometiendo la dictadura chavista dentro y fuera de Venezuela. Y quien está alzando la voz es nada más y nada menos quien representa a los venezolanos. ¿Y por qué Edmundo González representa a los venezolanos? Porque millones de venezolanos lo elegimos como presidente de la República. Otro de los temas que ha sacado el mismo presidente Trump a relucir todos estos días y también sus funcionarios más cercanos es todo el tema de las licencias petroleras que está ligado en el imaginario, digamos, colectivo del venezolano a todo este tema de las sanciones. El chavismo tiene diciéndole a usted durante años que la crisis en Venezuela es producto de las sanciones y es producto del bloqueo. Es decir, por un lado, ellos aceptan que hay una crisis en el país, pero por el otro les quieren meter a ustedes la mentira, ¿verdad? Y quieren que ustedes le crean de que esta crisis no es culpa de ellos. No es culpa de ellos que tienen 25 años, 26 ya, gobernando en Venezuela. Es culpa de un supuesto bloqueo donde además la inmensa mayoría de las sanciones han sido sanciones personales a los corruptos que se han encargado de saquear a nuestro país, pero que de las sanciones generales, que son estas a las cuales ellos le atribuyen el tema del decaimiento económico, social, humanitario de Venezuela, solamente estuvieron activas un par de años.
de 26 que ellos tienen gobernando. Pero es que les digo más. La hiperinflación en Venezuela empezó sin sanciones. El pico migratorio más alto que ha tenido el país empezó sin sanciones. La crisis eléctrica y los apagones más graves que tuvo el país y la crisis eléctrica empezó en Venezuela sin sanciones. El deterioro del salario de los profesores, el salario mínimo de todos los venezolanos, empezó sin sanciones. La pulverización de las pensiones de nuestros adultos mayores empezó sin sanciones. Los colegios, las escuelas públicas en Venezuela se empezaron a caer sin sanciones. Los hospitales, la escasez de medicina en Venezuela empezó sin sanciones. Y por supuesto, el saqueo a la nación, que ha hecho el chavismo durante 26 años en el poder, lo han hecho con y sin sanciones. Pero ¿por qué este tema de las licencias es tan importante y por qué Trump y su administración trae hoy al debate público que hay que revisar el tema de las licencias petroleras en Venezuela? Esto tiene dos causas principales. La primera, la política de Estados Unidos. Esta política que nos puede gustar o no gustar, pero es la política que Trump propuso en su campaña presidencial y es la política que está llevando adelante en este momento. Que es una política en la cual él ha verbalizado y ahora lo tiene de una u otra forma como una de sus prioridades. Él dice que él va a colocar a América y a los americanos primero. Y en función de eso, así como lo está haciendo con Canadá, con México, con China y con otros tantos países del mundo, con Argentina, etcétera, como lo hace con el tema arancelario, con el tema de las licencias petroleras, él lo que dice es que Estados Unidos tiene la capacidad suficiente para autoabastecerse de petróleo sin necesidad de comprarle petróleo a Venezuela. Él además dice que su petróleo es de mejor calidad y que no necesitan el petróleo venezolano. Es decir, es una política de cara a Estados Unidos. Eso es uno de los motivos por los cuales él quiere en este momento y la nueva administración quiere revisar el tema de las licencias. Por un tema de política interna, americana, de Estados Unidos. Pero por el otro lado, es un tema de política exterior con Venezuela. Y es un tema de política exterior con Venezuela en toda esta ruta que las distintas administraciones, tanto demócratas como republicanas, con sus aciertos y sus errores, han tratado de impulsar para la democratización de Venezuela, para ayudar a Venezuela a que vaya por la vía de la libertad y de la democracia y recupere sus instituciones. En tal sentido, la administración anterior, la administración de Joe Biden, le concedió licencias a Chevron y a otras empresas, pero nos vamos a centrar en Chevron porque el tema es Estados Unidos en este momento, a Chevron y a otras empresas para trabajar en Venezuela. ¿Y por qué le concede esas licencias en ese momento que veníamos del tema de las sanciones que las empezó la primera administración de Donald Trump? Se las concede en el marco de una negociación por la cual, por un lado, el chavismo pidió que le devolvieran a Alex Saab, que ustedes recuerdan que Alex Saab estaba detenido en Estados Unidos, pidió el tema de los narcosobrinos y pidió el tema de las licencias petroleras. Jesús, pero ¿por qué el chavismo pide licencias petroleras y por qué el chavismo, una de sus exigencias de Estados Unidos es que las empresas gringas puedan seguir trabajando en Venezuela cuando ellos supuestamente son anti-yanquis, anti-imperios y nuestro país es soberano y no dependemos de nadie? Porque el chavismo se tira al piso para que Chevron trabaje en Venezuela. Pues muy fácil, por lo que se tira al piso por todo, porque lo único que le interesa a estos tipos es mantenerse en el poder para seguir lucrándose a costa del dinero de los venezolanos. A estos tipos solo les importa la plata, el billete. Y la principal fuente de ingresos, de liquidez para el chavismo es Chevron. Si existe un cachorro del imperio o un pitiyanqui en Venezuela, ese es Maduro. Porque su principal jefe son las transnacionales petroleras, dentro de las cuales resalta Chevron como la principal. Por eso Maduro fue a pedirle a la administración de Biden que por favor dejaran que Chevron trabajara en Venezuela.
porque eso es lo que le genera a él el dinero para sus campañas, para pagar el aparato represivo y evidentemente para seguir lucrándose. Es eso. Estados Unidos, en contraparte, en esa negociación también pidió que se liberaran rehenes que habían en Venezuela, rehenes que la dictadura tenía en Venezuela, que eran ciudadanos americanos, algunos de ellos trabajadores de Chevron, pero adicionalmente a eso, por solicitud de la plataforma democrática en su momento, por solicitud de la Unidad Democrática, se le mete el elemento democracia a la negociación. Y esto es clave y es muy importante porque hacia allá vamos en esta discusión. ¿Cómo se le mete el elemento democracia a todo este tema de las licencias? Pues se condiciona esta emisión de licencias a que la dictadura en Venezuela iba a permitir que hubiesen elecciones presidenciales con unas condiciones mínimas para que la oposición venezolana pudiera competir y para que los venezolanos pudieran elegir. Y ahí, y esto es clave entenderlo, en todo este esquema de negociación entre el gobierno de Estados Unidos y la dictadura de Nicolás Maduro, entra el tema democracia de Venezuela. Entra el tema democracia de Venezuela, incluso condicionando formalmente y legalmente en Estados Unidos esas licencias petroleras a la democracia venezolana. Bueno, Jesús, pero la democracia venezolana es algo muy amplio. El chavismo siguió ahí después de esas licencias, sí, pero sí era muy específico lo que se solicitó, que era que se permitiera unas mínimas condiciones electorales en una elección presidencial para que los venezolanos pudiésemos elegir el destino de Venezuela. Ahora hagamos un recuento. ¿Cuáles eran esas condiciones electorales? ¿Y el chavismo las cumplió o no las cumplió? ¿Maduro las cumplió o no las cumplió? Hicimos unas primarias presidenciales, la oposición venezolana, pero a la cual estaba invitado todo el país a participar. Intentaron sabotear las primarias. María Corina Machado ganó las primarias y no la dejaron inscribir, la inhabilitaron. María Corina Machado propuso a una persona para que asumiera la candidatura en vez de ella y tampoco la dejaron asumir. Y tuvimos que hacer 1001 maromas para poder inscribir a Edmundo González. Los partidos políticos opositores que están secuestrados tampoco se los devolvieron a sus dueños. Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática, COPEI, Bandera Roja, el Partido Comunista de Venezuela, el PPT, entre muchos otros, que el chavismo se los quitó a sus legítimos dueños y se los dio a su amigo de turno, siguen secuestrados. No quitaron las inhabilitaciones, no liberaron a los presos políticos, no permitieron, como les digo, que la candidata que los venezolanos elegimos por amplia mayoría en las primarias presidenciales se midiera en la elección presidencial. Y aún así nosotros fuimos al proceso. Durante la campaña, todo el ventajismo de los medios del Estado, todos los canales de comunicación, todas las alcaldías y gobernaciones, ministerios, instituciones utilizadas a favor de la campaña de un candidato, que era Nicolás Maduro. Pero además de eso, se perseguía la gira de Edmundo González y de María Corina, al punto de cerrar negocios que simplemente les daban un par de empanadas a ellos cuando pasaban por el camino. Al punto de cerrar posadas, que era donde se quedaban cuando visitaban X o Y estado del país. Al punto de cerrar y perseguir medios de comunicación que cubrían, periodistas independientes que cubrían la gira de Edmundo y de María Corina. Y aún así, fuimos a la elección. Tranquilo, tranquilo. Déjalo hasta fuimos a la elección y luego. Estamos bien, estamos bien. Voy de una. Fuimos a la elección
sin condiciones mínimas. Y ganamos. No solo ganamos, tenemos las pruebas de que ganamos. El Centro Carter, que es una institución además gringa, con sede en Estados Unidos, acaba de decir que ellos, que fueron el único observador internacional de prestigio que el chavismo permitió que entrara el día de la elección, acaban de decir que el chavismo se robó la elección, que las actas que tenemos son ciertas, que Edmundo González ganó la presidencia. Y luego de robarse hasta la elección, estos tipos apresaron a más de 2.000 venezolanos. Los metieron presos, algunos solamente por tuitear, por poner en un estado de WhatsApp que querían que se respetara su resultado, o por salir a protestar a las calles. Y el 10 de enero, lo último, concretaron el golpe de Estado, porque eso fue un golpe de Estado, lo que hizo el chavismo el 10 de enero, y se montaron en la silla de facto. Entonces el chavismo respetó o no respetó el acuerdo que había hecho con Estados Unidos. Se dieron esas mínimas condiciones democráticas que están establecidas en la licencia de Chevron y en otras tantas licencias como para que eso continúe. Pues la verdad salta a la luz, la verdad es que no. Pero durante todo este proceso, lo que sí es verdad es que el chavismo recibió flujo de caja, miles de millones de dólares producto de la actividad de Chevron en Venezuela. Mientras ellos recibieron miles de millones de dólares, usted no vio mejoras en su sueldo, usted no vio mejoras en el hospital de su urbanización, de su barrio, de su ciudad, usted no vio mejoras en el colegio al que va su hijo, usted no vio mejoras en las pensiones, usted no vio mejoras en el servicio de electricidad, usted no vio mejoras en el gas, usted no vio mejoras en el agua, usted no vio mejoras en absolutamente nada de Venezuela. Porque esa plata, por un lado, la utilizaron para su campaña presidencial y por otro lado, para seguírsela robando. Y después del 28 de julio, después de que se robaron la elección, la plata que utilizaban antes en campaña, ahora la utilizan para pagar el aparato represivo, para amenazarlo a usted, para meterle preso a sus familiares, a sus amigos, por querer un país distinto. Y todo esto, en gran parte, está financiado gracias a estas licencias. Por eso es que Donald Trump también quiere revisar estas licencias. Como les digo, como todo lo que usted vea de ahora en adelante con el tema de Donald Trump, como el caso de migración, siempre tiene una política interna y una política de cara, hablando de Venezuela. Como el caso de la revisión en USAID, todo está fomentado en una política interna dentro de Estados Unidos, pero que tiene implicaciones en los terceros países. Y este caso de las licencias está fomentado en una política interna de Estados Unidos, pero que tiene implicaciones para Venezuela. Implicaciones, por cierto, que los amigos de Maduro han querido venderle a usted que nos está viendo que estas licencias le hacen bien al país y que las sanciones le han hecho daño al país. La verdadera sanción, el verdadero cáncer que tiene Venezuela es Nicolás Maduro, es el chavismo. Lo que de verdad nos ha generado años de atraso, lo que de verdad ha hecho que hoy Venezuela sufra la peor crisis humanitaria de su historia, es el chavismo, no son las sanciones. 26 años de chavismo, un par de años de sanciones. La culpa de todo lo que está pasando es del chavismo. Y si usted tenía alguna duda, porque durante las sanciones la situación se agravó por culpa del chavismo, no por culpa de las sanciones, pero si usted tenía alguna duda, cuando le levantaron las sanciones, insisto, hace ya varios años, y le dieron esta licencia hace ya varios años a las empresas petroleras para que trabajen en Venezuela, que le generan miles de millones de dólares al chavismo, pues sus problemas no se han solventado. Sus problemas se siguen agravando, porque no es culpa de las sanciones. El problema de Venezuela no son las sanciones, son los ladrones. Esa es la verdad que ellos les quieren ocultar. El siguiente tema que tenemos sobre la mesa es el tema de las elecciones regionales. Como ustedes saben, Nicolás Maduro ha dicho que quiere hacer una cantidad de procesos electorales este año 2025,
Él habló de 9, no sé si van a ser 9, si van a ser 5, si van a ser 15. Pero lo que sí se sabe es que el chavismo quiere lo antes posible pasar la página del 28 de julio. Lo antes posible. Ahora en abril tenemos unas elecciones que convocaron entre gallos y medianoche regionales. Unas elecciones donde se van a elegir a los gobernadores y a los diputados de la Asamblea Nacional. Estas elecciones, lo obvio es que son ilegales, son ilegítimas, porque el 10 de enero le dieron un golpe de Estado al país, porque Maduro tiene muchos años siendo ilegítimo y teniendo el poder de manera inconstitucional y de facto en Venezuela. Y él no tiene la potestad para convocar estos procesos electorales. Pero es una realidad, esos procesos electorales van. Y el debate que se está planteando hoy dentro de la sociedad venezolana, promovido por políticos, por empresarios, por sectores de la sociedad civil, cuyo objetivo pareciera ser la convivencia con Nicolás Maduro y no que Venezuela transite hacia la democracia y hacia la libertad. El debate que está planteado es si participar o no participar es bueno o malo para Venezuela. Ese debate debe plantearse es en función de si ir a unas elecciones regionales nos acerca más a la democracia o por el contrario nos aleja más a la democracia. Y entender que esas elecciones no son un evento aislado. Esas elecciones están en un contexto. ¿Cuál es el contexto? Acabamos de ganar unas elecciones presidenciales. Tenemos las pruebas que lo demuestran. Los observadores internacionales dan por válidas esas pruebas. Y aún así, estos tipos agarraron una servilleta, se inventaron un resultado, dijeron, este es el resultado y te la calas. Y tomaron el poder por la fuerza. De cara a las elecciones regionales, el problema no es respetar la voluntad de la gente si decide votar o no votar. Que ahí también tendríamos un dilema moral, porque tú le estás pidiendo al país o tú le estás pidiendo a quienes no creemos en estas elecciones regionales que respetemos la voluntad de la gente que sí quiere ir a votar, pero tú no estás luchando porque se respete la voluntad de esas mismas personas que eligieron a Edmundo González como presidente de la República. El problema no está ahí. Y te lo dice alguien que no es abstencionista ni soy sospechoso de serlo. Yo creo en el voto como mecanismo de defensa de los civiles y del pueblo venezolano contra la dictadura. El problema es que esa vía, la dictadura la cerró. El problema es que de aquí en adelante, luego de lo que ellos hicieron el 28 de julio, ya no hay más elecciones en Venezuela. Lo que hay son adjudicaciones de cargos. Y eso hay que decirlo muy claro. De aquí en adelante no hay más elecciones en Venezuela. Lo que hay son adjudicaciones de cargos. Adjudicaciones de cargos a los amigos del chavismo. Y así como tienes a los enchufados económicos, a los famosos boliburgueses, bolichicos, etcétera, que se forraron de arriba a la costa del hambre y sufrimiento de los venezolanos y de negocios corruptos. Esos no son empresarios nada, porque su único valor no es el valor de su producto, su único valor con el cual hacen dinero es ser amigo del que está montado en el poder. Ahora también tienes unos enchufados políticos que no tienen votos, que nadie los quiere, que no arrastran gente, pero si llegan a un cargo, su único valor fue que eran amigos del que está mandando en Miraflores. Y por eso les dieron el cargo. Entonces el chavismo se quiere crear una oposición a la medida. E insisto, todo está en un contexto. Las elecciones regionales no son un hecho aislado. Si tú le preguntas a un venezolano, que por cierto no es lo que se está eligiendo en esta elección, pero si tú le preguntas a un venezolano si prefiere que haya un alcalde democrático en su municipio o un alcalde chavista, claro, el 100% o el 90%, pues como las elecciones presidenciales, te van a decir que prefieren que haya un alcalde de la alternativa democrática. Ahora, si tú le planteas al venezolano si prefiere que haya un alcalde de la alternativa democrática, pero consolidar a Maduro en el poder para siempre, o
luchar para que Maduro reconozca el resultado del 28 de julio, luchar para que la comunidad internacional tome las acciones reales, no la habladera de cháchara, ¿no? Que hay muchas veces, sino las acciones reales que nos ayuden a salir de Nicolás Maduro, pues el 90% de la gente te va a decir, no me interesa la elección de alcalde, yo quiero que haya democracia en mi país. Porque en democracia voy a poder elegir alcalde y concejal y gobernador y diputado y todo lo que yo quiera. Porque el problema de fondo es que estos tipos le cerraron la vía al venezolano de poder elegir con su voto quién los representa y quién los gobierna. De poder elegir con su voto el modelo de país, el modelo de Estado, el modelo de democracia que quiere. El país que le quiere dejar a sus hijos y a sus nietos. El país en el que quiere vivir. Estos tipos cerraron esa oportunidad, cerraron esa puerta. Y al que te venga con el cuento también de la conservación o preservación de los espacios, porque eso es lo otro que te van a decir. No se pueden abandonar los espacios. Hay que resguardar lo que hemos conquistado, lo que hemos ganado hasta ahora. El problema con esto es que ¿qué significan esos espacios de cara a la lucha por la libertad de Venezuela, habiendo ya ganado unas elecciones presidenciales? ¿Qué significa un concejal en esta lucha? Cuando el chavismo mete preso a los concejales y los obliga a irse al exilio. ¿Qué significa un alcalde? ¿Qué significa un alcalde en esta lucha? Cuando el chavismo mete presos y obliga a irse al exilio a alcaldes electos por los venezolanos. ¿Qué significa un gobernador? Cuando hemos tenido gobernadores presos y en el exilio. ¿Qué significa un diputado? Cuando tenemos diputados presos y diputados en el exilio. Hasta que nosotros no avancemos hacia la democracia, en Venezuela, ser candidato a algo no sirve lamentablemente de nada. Esa es la realidad. Lamentablemente no sirve de nada. Y este tema es muy importante porque puede entrar incluso el chantaje de querer poner a pelear a la dirigencia política con el venezolano. Con el venezolano que quiere votar. Con la dirigencia política que plantea claramente que esto no es una elección. Y esto es fundamental y trascendental. La única forma que nosotros tenemos de avanzar hacia la democracia es mantenernos unidos en el plan. Mantenernos unidos alrededor de un liderazgo que se eligió en primarias, mantenernos unidos alrededor de un presidente que se eligió en elecciones presidenciales. Adicionalmente a esto, a quienes se están presentando como candidatos a esta elección, porque un venezolano que quiera ir a ejercer su derecho al voto, yo no tengo nada malo que decirle. Un venezolano que quiera en el voto como herramienta para cambiar las cosas, yo no tengo nada malo que decirle. Le puedo explicar que lamentablemente su voto hoy en Venezuela no elige. Pero eso es una decisión personal. Ahora, los políticos tienen otras responsabilidades que son distintas a las del ciudadano de a pie. Y un político que se presente para ser candidato en esta farsa electoral y no le diga la verdad a la gente en su cara, pues no quiere que haya democracia en Venezuela. Porque lo primero que hay que decirle a los venezolanos es que a los candidatos los están obligando a dos cosas. La primera, a reconocer a Maduro como presidente. Entonces tú no puedes decir que no es excluyente, que tú vas a seguir luchando por el 28 de julio mientras vamos a estas elecciones regionales, cuando te están obligando para ser candidato a reconocer a Maduro como presidente. Y lo segundo, te están obligando a reconocer por adelantado, porque ya es otro nivel, te están obligando a reconocer por adelantado los resultados de las elecciones regionales, ¿vale? Tú tienes que firmar un papel donde te comprometes a reconocer los resultados, sean los que sean. Es decir, ya ni siquiera es que te están obligando a reconocer que Maduro ganó las presidenciales, que es una vaina que ya pasó, que todos los venezolanos y el mundo entero está claro que eso no fue así. Sino que te están obligando a reconocer por adelantado el resultado que ellos les dé la gana de inventar de elecciones futuras.
Entonces, si tú como político vas a este proceso, eres un irresponsable. Pero si además no les dices las cosas claras a los venezolanos, ya no solo es que eres irresponsable, es que eres parte del sistema que hoy nos oprime y que nos quiere obligar a bajar la cabeza, a agachar la cabeza, a bajar la mirada y a vivir en dictadura. Y habiendo tocado todos estos temas, Nicolás Maduro le ha planteado al país estas últimas 2 semanas, y aunque aún no tenemos el borrador definitivo, él sí ha comentado varias cosas que nos dan luces de hacia dónde va una propuesta que ellos han puesto en el debate público, que es una propuesta de reforma constitucional para Venezuela, que lo intentó Chávez en el 2007 y perdió. Y ahora Nicolás Maduro lo va a volver a intentar en este año 2025. 18 años después de que lo intentó Chávez y perdiera, Nicolás Maduro quiere reformar la Constitución. ¿Por qué quiere reformar la Constitución? Les leo algunas de las cosas que Maduro y los voceros del chavismo han planteado públicamente. Les repito, todavía no está el borrador del texto para saber hacia dónde apunta esto definitivamente. Pero ya nos han dado luces. Lo primero es la comisión que integra, la comisión que va a estar encargada de hacer el planteamiento del país y la reforma. Son todos los caballos del chavismo, son las personas de confianza de Nicolás Maduro. Sepan o no sepan de leyes, sean o no sean del mundo civil, son las personas de confianza de Nicolás Maduro. Es decir, que en primer lugar, esto es una reforma que busca profundizar el modelo que existió en Venezuela. Es decir, que busca darle estabilidad a Nicolás Maduro y a sus cómplices en el poder. Tengo acá anotados 4 puntos que los mismos voceros del chavismo han puesto sobre la mesa en distintos medios de comunicación y en distintas alocuciones. Se los leo para que los analicemos juntos. El primero es agregar el poder comunal, territorial, etcétera, a la Constitución. Esto lo que busca es centralizar mucho más el poder en la presidencia de la República. Porque esto ya lo han planteado antes. Estos son órganos adscritos a vicepresidencia o a presidencia que terminan siendo simplemente brazos políticos, ejecutores de la dictadura, pero además absolutamente centralizados. Centralizados en la presidencia de la República y centralizados en el PSUV. Eso es uno de los grandes objetivos de esta reforma constitucional. Centralizar aún más el poder para centralizar aún más los recursos, para centralizar aún más la represión, para centralizar aún más la corrupción, para centralizar aún más la persecución, etcétera, etcétera, etcétera. Número 2. Maduro ha hablado de revisar constitucionalmente la visión que tenemos como sociedad. Ha hablado de avanzar hacia una nueva sociedad. Ha hablado de avanzar constitucionalmente hacia una sociedad en la cual no se acepte el fascismo o cualquier palabra que ellos quieran utilizar para desprestigiar, malponer, tildar y estigmatizar a quienes se oponen a él, pero más grave aún, para tener un argumento establecido en la Constitución para meter preso a quien le dé la gana. Para meter preso a quien le dé la gana. Porque si él al empresario que le cae mal lo llama fascista, lo puede meter preso por Constitución si quiere. Porque si él al opositor que le dé la gana lo llama fascista, lo manda a meter preso también porque está en la Constitución si él quiere. Entonces, este nuevo modelo de sociedad, que insisto, todavía no hemos visto el texto definitivo, que puede ser mucho peor que esto que yo les estoy diciendo. Y estamos hoy en este momento analizando sobre supuestos
en función de lo que ellos han dicho comunicacionalmente, que pueden echarse para atrás o puede ser mucho peor también. Estamos analizando sobre supuestos, pero los supuestos no son nada alentadores. Y el historial de esta gente no nos da a pensar que esa reforma sea algo positivo, bueno o alentador para Venezuela. En tercer lugar, ellos han dicho, y Maduro ha dicho, que por vía de la Constitución, ellos quieren diversificar el modelo económico de Venezuela para que sea autosuficiente y no dependa tanto del petróleo. Lo cual es una gran paradoja. Primero, porque las economías de un país no se cambian o no se mejoran porque tú cambies la Constitución. Eso no es verdad, eso no es real. Segundo, porque desde que llegó Nicolás Maduro al poder en el 2013, hace más de una década, en el 2013, todos los años sin excepción, todos los años, en el 2013, en el 2014, en el 2015, en el 16, en el 17, en el 18, en el 19, en el 20, en el 21, en el 22, en el 23, en el 24 y ya lo dijo también este año 2025, 13 años seguidos tiene Maduro desde que llegó al poder diciendo que este es el año de la recuperación económica, que este es el año en el que Venezuela sale adelante, que este es el año en el que van a resolver los problemas económicos de Venezuela. Los causantes de los problemas económicos de Venezuela son ellos. Por una parte, porque se roban los reales. El gobierno más corrupto de la historia de la humanidad. Según cifras de Transparencia Internacional, cifras que ellos han podido comprobar, así que eso será 10 veces más. Pero según cifras de Transparencia Internacional que ellos han podido comprobar, que ellos tienen pruebas de eso, hay más de 600.000 millones de dólares robados por el chavismo en Venezuela. Pero por otro lado, también tienes que, aparte de la corrupción, el modelo económico es equivocado. Es un modelo económico que fomenta las expropiaciones. Es un modelo económico que va en contra de la propiedad privada. Es un modelo económico que va en contra del salario del trabajador. Es un modelo económico que se ha dedicado a destruir la producción nacional y a desincentivar la inversión extranjera. Entonces, por un lado se roban los reales y por otro lado acaban con la economía nacional producto de su modelo económico. Que es un modelo económico diseñado para eso. Porque ellos mismos lo han dicho. No es que se equivocaron. Es que el plan de ellos es empobrecer a Venezuela porque te quieren pobre, te quieren sumiso, te quieren dependiente de una caja de comida. Así te quieren, arrodillado a la tiranía. Eso es el chavismo. Y ellos dicen que ahora van a cambiar esto por constitución, cosa que todos ustedes saben que es mentira. Y lo otro que dicen es que el modelo tiene que ser autosuficiente y no depender exclusivamente del petróleo. Y eso yo lo compro. Pero quienes más han profundizado este modelo han sido ellos. Quienes más profundizaron el modelo de importaciones fueron ellos, con el fulano Cadivi, Recadi, etcétera. Lo hicieron para robarse esos reales, ¿vale? Pero por otro lado, quienes más han vivido de la renta petrolera son ellos. Ningún gobierno en la historia de Venezuela había recibido tantos cientos de miles de millones de dólares como recibió el chavismo producto del negocio petrolero. Ningún gobierno en la historia de Venezuela había recibido tanto dinero de las petroleras estadounidenses como ha recibido el chavismo. Y les digo más, a estos tipos les encanta, porque lo que les encanta son los reales. Si tienen 2 semanas jalándole mecate a Donald Trump por el tema de las licencias, ellos lo que quieren es que el negocio petrolero siga como va. Ellos lo que quieren es seguir viviendo de los reales de las petroleras gringas, que les permite pagar, darse la vida de lujos que tienen
y también alimentar el aparato represivo del país. Así que todo esto es una gran mentira. Una gran mentira. El cuarto punto que tengo acá anotado, de lo cual no han dado luces, es que ellos han comentado en distintas intervenciones que ellos quieren avanzar también hacia un nuevo modelo jurídico, un nuevo modelo social en Venezuela. Y han dicho distintas cosas que no necesariamente están conectadas entre sí, pero les han dicho, ellos quieren avanzar hacia un nuevo modelo de propiedad social, es decir, ellos quieren acabar con la propiedad privada, que les repito, ya han ido acabando con la propiedad privada, lo han ido acabando a los empresarios con las expropiaciones, que por cierto, todo lo que han expropiado lo han destruido en términos de servicios públicos, pero también en términos de alimentación, por ejemplo, como el caso de Agroisleña. Lo convirtieron en Agropatria, quebraron la empresa, pero además produjeron escasez de alimentos en el país. Pero es que también de cara a la gente, estos nuevos modelos de propiedad privada, ellos ya tienen rato experimentando con ellos. Cualquiera que nos esté viendo, que conozca algo del tema misión vivienda o tenga familiares que conozcan el tema misión vivienda, saben que esto es así. Sacando el tema de corrupción, que el tema de corrupción en la misión vivienda lo hablamos largamente en otro episodio, que los invito a verlo, de cómo se han robado el 80% del dinero que han destinado a la misión vivienda y cómo le han puesto sobreprecios a todo y cómo se han enriquecido a costa de la necesidad del venezolano de tener una vivienda digna. Sacando todo eso del tema. El esquema de propiedad de la misión vivienda hoy, de facto, hace que el chavismo, salvo contadas excepciones, no le entregue un título de propiedad a los beneficiarios de la misión vivienda. Es decir, esa propiedad no es tuya, pana. Te la están prestando. Y a raíz de ahí, o a partir de ahí, te buscan chantajear. Función del voto. Función del aparato de control social del Estado. Como hacen con la comida y con los clubs, lo hacen exactamente igual con la vivienda. Pero es que es más grave aún. Hace un par de meses metieron preso a una red dentro del Ministerio de Vivienda, a una red de ellos mismos, que te sacaba de tu apartamento de misión vivienda, metía a otra gente a vivir ahí por ti, y después te cobraban entre 5 y 10 mil dólares por devolverte tu apartamento, que nunca fue tuyo porque nunca te dieron un título de propiedad, lo cual no te genera patrimonio, no te genera recursos, no te genera que se lo puedas heredar a tus hijos, no te genera que si en un momento dado te mudas a otro lugar lo puedas alquilar, nada. Entonces ese fulano nuevo modelo de propiedad, estos tipos ya tienen tiempo experimentando con eso y hacia allá quieren ir. Y luego con el tema jurídico. El problema es que en Venezuela hoy no hay Estado de Derecho. El problema es que en Venezuela desde hace muchos años no hay Estado de Derecho. Aquí a la gente la meten presa por pensar distinto. Aquí a la gente la dejan presa, aún con boletas de excarcelación, esperando que el chivo que está en X o Y ministerio pida que lo liberen. Aquí no se respeta la propiedad privada. Insisto, si fuiste beneficiario de una misión vivienda, no tienes título de propiedad, por lo cual te sacan cuando les da la gana. Pero si fuiste un maestro que producto de tu esfuerzo, de tu trabajo, pagaste una hipoteca y te compraste tu casita y te la invadieron y eso era lo que tú le ibas a heredar a tus hijos, tampoco tienes cómo desocupar a esa gente de tu casa. No se respetan los negocios, los expropian cuando les da la gana. Te cobran los impuestos formales, pero luego tienes la matraca informal. Es decir, en Venezuela no hay Estado de Derecho, como para que estos tipos estén diciendo que hay que avanzar hacia un nuevo modelo socialista, jurídico, el nuevo hombre nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos lo que quieren es hacerse una constitución a la medida para que todos los crímenes que han cometido hasta ahora, seguirlos cometiendo luego
pero diciendo que no son crímenes porque están en la Constitución. Y esto es un manual típico de las dictaduras. Por ahí lo leía y es verdad. Gran parte de lo que hizo Hitler era legal porque el tipo se hizo unas leyes a su medida. El chavismo quiere hacerse una constitución a la medida para seguir cometiendo atrocidades en contra suya que nos está viendo, amparado en el tema de la legalidad y de la Constitución. Habrá que esperar, como les digo, estos son solamente suposiciones mías o análisis míos basado en lo que los voceros del chavismo han declarado en los distintos medios de comunicación. Tendremos que hacer un análisis cuando salga el texto, cuando salga la propuesta de reforma, pero no pareciera que esta gente vaya a cambiar en los días que vienen y que vaya a presentar algo distinto a lo que ha sido su accionar durante 26 años de régimen chavista en el poder en Venezuela. Y para finalizar, quiero responder una pregunta que me han hecho mucho en las distintas redes sociales, que tiene que ver con si Venezuela tiene futuro, si vamos a salir de esto y si yo creo que es posible vivir en democracia. Mi respuesta es que sí. Emocionalmente les digo que sí, porque este es el país que amo, este es el país con el que sueño todos los días, este es el país en el que quiero vivir, en el que quiero morir, este es el país en el que quiero que mis hijos echen raíces, este es el país en el que me siento la persona más feliz del mundo. Pero también objetivamente les digo, nosotros tenemos todas las herramientas para avanzar hacia la democracia. Se está haciendo lo que se tiene que hacer. Hemos tenido altibajos, claro que sí. Hemos sufrido derrotas, claro que sí. Pero cada día estamos más cerca, cada día estamos sumando más piezas a ese rompecabezas que les estoy diciendo. Y yo no tengo ninguna duda de que más temprano que tarde viviremos en libertad, viviremos en democracia. Y todos juntos, ustedes que nos están viendo y yo que estoy aquí al día de hoy, vamos a trabajar codo a codo para reconstruir a Venezuela. Porque no hay mejor país que el nuestro y estoy convencido de que cuando lleguemos a la libertad, cuando lleguemos a la democracia, serán millones de venezolanos los que regresen a su país y que entre todos construiremos ese gran sueño que es Venezuela y que en el siglo pasado recibió con los brazos abiertos, con las puertas abiertas y con el corazón abierto a millones de inmigrantes de todas partes del mundo. Yo estoy seguro que eso volverá a ocurrir. Por un lado, porque volveremos a ser un referente y una potencia en la región y en el mundo, pero por otro lado también porque la gente querrá venir a Venezuela a ver el milagro venezolano y a ver cómo fue que los venezolanos logramos sacar a nuestro país adelante luego de más de 20 años de dictadura hambriadora. Así que la respuesta es que sí, rotundamente sí, estoy seguro de que así será y de que será más temprano que tarde. Así que sin más, espero que hayan disfrutado este episodio, así como lo disfruté yo grabando para ustedes. Los invito a seguirme, a suscribirse a este episodio, a seguirme en las distintas redes sociales y a dejarme también aquí en los comentarios qué otro tema quieren ustedes que yo hable en este podcast, que por el tipo de formato me permite profundizar mucho más en los temas y me permite poder exponer muchos más puntos de vista que en otro formato de redes sociales mucho más cortos no puedo hacerlo. Así que muchísimas gracias por haberse quedado hasta acá y nos vemos la próxima semana en otro episodio del podcast. Chao, chao.